Y aquí estamos una vez más en otro podcast de los lectores salvajes. Y como ya habrán visto en el título, hoy tenemos invitada y además el tema es tema potente. Así que antes de comenzar vamos a dar las presentaciones. De hecho, hoy podemos poner los manteles largos como ya lo hemos hecho en otras dos ocasiones, porque hoy también está muy orgulloso el podcast Los Lectores Salvajes por contar con otra escritora. Y qué mejor que una escritora que además vamos a poder hablar de su libro porque lo tenemos aquí en nuestras manos. Y pues nada más que presentarte. Iraís, ¿cómo estás? Hola, nerviosa, pero estoy bien. Somos los lectores salvajes, pero no rasguñamos, no mordemos. Okay. Tenemos una política de no agredir invitados. Y claro que el día de hoy estamos también con Lucero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí otra vez. No estés nerviosa, ahorita se va a dar la plática tranquilamente, aunque apenas nos estás conociendo. No mordemos ni nada por el estilo. Y justamente, ¿y el público? Bueno, el público es otra cosa que de hecho nos han comentado mucho, ¿verdad? Mandamos un gran saludo para Alta, nuestra compañera de otro club virtual, que siempre nos pone que siempre quiere intervenir, pero nunca lo hace porque pues no está aquí en vivo, pero que va a empezar a comentar. Entonces, pero pues tiene que venir, ¿no? Sí, la vamos a invitar, pero le queda lejos, ella es de Culiacán. Está al norte, sí. Pero siempre nos ve. Sí, saludos Alta, saludos por miembro destacado, ¿no? Claro. Miembro destacada. Y pues nada, el día de hoy, antes de comenzar, ¿qué te parece, Iraís? Normalmente tenemos un tema en el podcast, pero el día de hoy queremos comenzar conociéndote, ¿vale? O sea, queremos conocer a la escritora Iraís, ¿qué la motivó específicamente a escribir este libro? Pero, antes de eso, Iraís, escritora mexicana, específicamente, ¿qué contexto social es el que te rodea a ti? ¿De qué estado eres? ¿Dónde creciste? Yo soy de Puebla, pero nací y crecí en pueblo, ¿no? Ok. Y eso se nota mucho en mi libro. Sí. No soy de ciudad. Entonces crecí rodeada por muchas historias sobre fantasmas, sobre cosas que normalmente vienen en el costumbrismo. Okay. Entonces eso me ayuda mucho a poder meter todo esto dentro de mis historias. Y pues a pesar de eso tuve la gran fortuna de tener una educación universitaria. Entonces eso me enriqueció mucho para poder desarrollar todo lo que escribo. De hecho, justamente con las palabras que estás diciendo, justo lo que dice Iraís de tuve el privilegio, o tuve la oportunidad, la gran oportunidad de estudiar en una universidad, se nota porque yo diría que el libro que vamos a hablar de él está cargado de altamente notar los privilegios que tienen unas personas contra los privilegios que no tienen otras personas. Específicamente un cuento que Lucero les va a contar más adelantito con respecto a dar cosas que uno no tiene, ¿no? Y que incluso endeudan a otras personas que no somos nosotros. Pero bueno, entonces Puebla específicamente juega un rol dentro de los escenarios de tus cuentos aquí. O sea, tú dirías claramente si alguien lo lee, sabe que esta es tal pueblo de Puebla, o es literalmente Puebla es algún lugar. No necesariamente, pero yo crecí, mi abuelo era jefe de estación. Okay. En el ferrocarril, entonces se nota mucho el ferrocarril dentro de mis historias y pienso que es una cosa muy importante dentro de mis historias, y de ahí no puedes decir que es un lugar específico, pero sí, el ferrocarril es bastante importante. Ok, perfecto. Sí. Obviamente la segunda pregunta, pero antes de hacérsela directamente a Iraís, Lucero, tú específicamente ¿cómo lo ves el formato? ¿Te gustan más los cuentos? ¿Te gustan más las novelas? ¿Cuál es el ambiente donde tú te desarrollas? Porque, ¿qué es lo que tenemos aquí, Lucero? ¿Novela o cuentario se les dice? ¿Recopilación de cuentos? Recopilación de cuentos. Ok, porque creo que me acabo de inventar la palabra cuentario, pero queda chido, ahí. Sí. Pues, mira, yo leo más novela. Personalmente me he enfocado más en la novela. Me gustan los cuentos. De hecho, creo que es una manera más fácil a lo mejor de acercarse a un autor, porque a lo mejor dices para ver si te va a gustar o para ver si es el tipo de lectura que como que es más extenso, que me va a enganchar, y eso más... pues lees uno, ¿no? Y ya ves, ¿de qué va? No, pues sí me gustaron, y así. Entonces, sí me gustan también los cuentos. También eres de cuentos.
pero sí leo más novela. Yo la verdad tengo que admitirlo, yo sí soy más de cuentos. Y incluso aunque la novela, es que creo que la novela está más popularizada, ¿no? O sea, sí, justamente cuando agarras una novela, es más fácil encontrar novelas que compilaciones de cuentos. Y creo que también a la gente le suele espantar ver cómo es que es un compilado de cuentos, ¿no? O sea, como que crees que va a ser mucho, obra completa de cuentos de tal persona, ¿no? Y me ha pasado mucho que cuando digo, es que son cuentos, y me dicen, cuentos para niños, ¿no? También. Y así de, no, también hay cuentos para adultos. Sí, bueno, es que en general como que así la opinión general escuchan cuentos y piensan, ¿no? Cuentos para niños porque le decías a un niño, te cuento un cuento. Ajá, sí. Se queda como que esa idea, a lo mejor no lectores entienden muy general el concepto, ¿no? De cuento. Que incluso, ¿a poco no lo sé? Cuando tuvimos el podcast de literatura infantil, que sobre todo eran puros cuentos, las temáticas no eran tan, o sea, sí eran para niños, pero que un adulto la agarra y fácilmente se cuestiona cosas de su vida ahí. Exacto, al final no es como que digas que son tan para niños, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto al cuento, a la narrativa de cuento, siempre he pensado que es más, bueno, yo no escribo, ¿verdad? Pero al ser lectora, yo siempre he creído que es más difícil escribir un cuento que una novela, ¿no? Porque en un cuento, en menos tienes que dar más, ¿no? En menos contenido tienes que dar más, ¿no? No es como que tiene toda la estructura de la novela, de inicio, desarrollo, el clímax de la novela, el final, sino que en menos palabras tienen que darte una historia. Correcto, que no puedes aplicar un James Joyce con el Ulises diciendo voy a dar 300 páginas de contexto para ahora sí, si la soportaste ya empieza la novela, ¿no? Pero bueno, entonces Iraís, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué elegiste el formato de cuentos contra el de novela? ¿Tú crees que se dio naturalmente? ¿Crees que ya tenías algunos y los fuiste sumándole otros? ¿Cómo fue? ¿Por qué elegiste cuentos? Bueno, para empezar yo empecé con poesía. Ok. Entonces para mí era como un reto escribir un cuento. Porque como dice Lucero, es menos, ¿no? Sí, cada vez menos. O sea, si tú tienes una novela, es más. Un cuento es menos. Y la poesía es lo más resumido posible que puedas. Entonces yo al venir de la poesía era para mí muy difícil escribir cosas más grandes. Ok. Sí. En mi página yo tengo mini cuentos. Sí. Okay. Entonces para mí es más fácil escribir un mini cuento que escribir una novela así completa. Sí, por supuesto. Y por supuesto es mi próximo reto, ¿no? Una novela entera ya. Exactamente. Okay. Entonces, para mí escribir un cuento era bastante complicado. Yo decía, pero ¿por dónde empiezo o qué hago? Entonces por eso empecé desde lo conocido. ¿Qué es lo que haces, no? Normalmente te levantas o desayunas o haces algo muy, muy simple. Y por eso mis cuentos se basan en cosas cotidianas, en cosas que normalmente haces, pero con un giro. Ok. ¿Sí? Y por eso empecé a escribir estos cuentos y dije, necesito escribir más de 10 páginas. Yeah. Y yo por eso empecé a construir la historia, pero normalmente cuando yo escribo no escribo con un plan, que digo, voy a escribir esto sobre esto, no. Normalmente yo escribo cuando me llega un flashazo de inspiración y digo, por ejemplo, veo un cartel en la calle y digo, mira qué interesante. Entonces llevo este cartel a mi cuento y empiezo a escribir y se me da, van pasando las cosas, a veces ni siquiera yo misma sé qué va a pasar en el cuento. Ya, que dicho eso es una de las cosas que hay, dos cosas que quería decir. La primera es que justo hay tipos de escritores que son disciplinados y son muy de yo voy a escribir todos los días aunque nunca lo publique y aunque no me guste lo que escribo para encontrar el cuento, la novela, o sea, como que les cargo todos los días escribo hasta que un día me da. Y está el otro tipo de escritores que a mi parecer se me hacen más como poéticos, justamente, que de la poesía, que es a través de la inspiración. O sea, ¿por qué? Sí. Aquí tenemos dos ejemplos claros que se me ocurren muy rápido. Saramago fue un escritor que no escribía constante. De hecho, él pasó años sin escribir.
Y él era de, ¿sabes qué? Si tengo, de hecho creo que él es la famosa frase, la de que lo único que se necesita para escribir algo es tener una buena historia que contar. O sea, si él consideraba que veía algo como tú, tiene este libro llamado El viaje del elefante, que fue un día que una amiga suya le contó la historia del elefante, del rey tal, que es con la que cuenta la historia del viaje del elefante. Y como se la contó, dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho, esto me inspiró, voy a escribir una historia y le voy a crear todo el background a la historia de este elefante que creo que se llama Solomón, etcétera, y que hace todo esto. Pero él era de inspiración. Sí. Y también tenemos a otro tipo de clases de escritores. También les puedo mencionar uno porque tampoco conozco tan a detalle las biografías de escritores, pero que son más de disciplinado. Yo escribo todos los días hasta que salga algo. Entonces tú sí eres más de ver cosas que te salga de expresión. Por ejemplo, Isabel Allende. Yo sé que empieza a escribir un libro cada 8 de enero. Caray. O sea, tiene su ritual. 8 de enero, o sea, tiene esa fecha. Y ella empieza a escribir el libro, pone su velita, se ambienta su espacio. Y ella dice que ese día la visitan las musas. Y ese día ella va a empezar a hacer esa novela. Y tiene su ritual de escribir cada 8 de enero, empezar a escribir una novela. Oye, qué padre. ¿Tú tienes ritual, Irais? ¿Algún ritual que digas de para escribir tengo que escribir? Mira, por ejemplo, aquí, esta es buena pregunta para escritores porque sí es interesante. ¿Escribes en computadora? ¿Escribes en máquina de escribir? ¿Escribes a mano? Y si escribes en digital, ¿tienes algún patrón que digas, tiene que ser mi laptop? Si escribo en otro lugar, no, tiene que ser mi tablet. No puedo escribir. ¿Tienes algún indispensable para escribir? No tengo tiempos, no tengo nada específico. A veces simplemente viene la idea a mí y tengo que escribirlo en ese momento porque sí se olvida. O es así como que tú viste algo, como dices, vi un anuncio, aquí podría crear una historia y en ese momento tienes que anotarlo en algún lado, ¿no? Tomar notas en ese momento. No, es más como que pienso una historia y digo, esta sería una buena historia, pero a veces me llegan como... Es que sí, realmente es como una inspiración de las musas. Son las musas. Sí, porque estoy pensando en esa historia y de pronto llegan unas palabras, ¿no? O una pregunta. Ya. Y en ese momento sí tengo que escribir esa pregunta porque a veces se me olvida la estructura esa impactante, ¿no? Ya, sí. Entonces, puede que no en ese mismo momento escriba la historia, pero en el momento en que estoy pensando cómo construir el lenguaje, en ese momento sí tengo que escribirlo. Si no se te pasa, o sea, ¿te sucedió ya algún cuento buenísimo que tú dijeras, esto lo tenía que escribir, lo dejaste pasar y ya dices, ya valió? Sí, yo me digo, ¿cuáles eran las palabras específicas? Porque es como perder algo, ¿no? Sí. Eran unas palabras específicas y dices, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Entonces, normalmente, pues yo voy a mi celular y en notas voy inmediatamente y escribo por lo menos algunas palabras, ideas, y ya, eso es. Cuando tú lo ves, tú te entiendes, ¿no? Ajá, sí. Y me pasó que una vez estaba yo sufriendo muchísimo estos momentos en los que dices, no, es que la vida no me quiere. Ya, Y yo estaba pensando en esto y me hice algunas preguntas. Y en seco paré todo mi drama y yo dije, estas son las preguntas perfectas para este cuento. Entonces fui y empecé a escribir el cuento, lo terminé en 2 días. ¿Es algún cuento que encontramos aquí o no se encuentra aquí? No, es mi siguiente libro. Mira, material exclusivo, estamos diciendo que va a haber otro libro. Sí, perfecto. Entonces fue un momento de... Tengo esas palabras, tengo esas preguntas específicas que son muy importantes para esta historia y necesito ponerlos en algún lugar escrito. Claro, en ese instante. Sí, en ese momento. Bien. Y todo mi drama se me olvidó, ya pasó y fue muy importante para toda la historia porque yo ya tenía la historia construida de alguna forma, pero no sabía cómo empezarla. Y esas preguntas fueron las que empezaron a desarrollar toda la historia. El inicio perfecto. Exactamente. Bueno, lo otro que te quería mencionar y que me acordé es de una carta de Julio Cortázar. Justamente en todas estas ediciones del boom latinoamericano donde hay cartas entre los 4 escritores que lanzó el boom, Cortázar explica específicamente cuál es la diferencia entre un cuento y una novela para él, ¿no? Porque pues, no olvidemos que Cortázar también fue un gran escritor de cuentos. O sea, escribía muchos cuentos y también tiene novelas muy en su momento, bueno, hasta la fecha, yo diría que Rayuela hasta la fecha sigue siendo una novela muy
revolucionarias. Es un clásico. Sí, no, es un clásico pero revolucionario. Exacto. Él decía que mientras que en una novela tú agarrabas una situación y la profundizabas así, o sea, tú ibas hasta descubrirlo, las últimas, bueno, no las últimas consecuencias, sino hasta el nacimiento incluso de tus protagonistas, así, o sea, todo el trasfondo. Un cuento era uno que agarras en un punto y lo que avanza es la historia. No avanzan los personajes, o sea, los personajes no avanzan. Lo que avanza es la historia. Mientras que en la novela lo que avanzan son los personajes, ¿no? Al menos esa era la postura de Julio Cortázar y se nota en su literatura. Yo creo que es que eso ya me dan ganas de empezar a hablar de cuentos aquí, pero para no saltarnos con con la guía que tenemos. Sí. La siguiente parte era específicamente ¿por qué agarrar la temática de la muerte? O sea, justamente sí creo que hay escritores los cuales se les reconoce por un tema en específico o por una manera de escribir en específico, ¿no? Yo creo que García Márquez es uno de los que se les recuerda mucho por su manera de escribir. Sí. Prácticamente no importa qué agarres, si tú agarras algo de García Márquez, vas a saber identificar qué es de García Márquez. Sí, es que estructuralmente tienen un estilo. Sí, ¿no? En tu caso, ¿por qué fue la muerte lo que decidiste escoger como primer tema? Es que desde niña estoy fascinada con todo ese tema. Perfecto. Sí, desde niña yo pensaba así en muchas cosas sobre la muerte. Y no me había dado cuenta de que yo escribía sobre la muerte. Ok. Yo solamente escribía los cuentos porque, como te dije, quería hacer algo más largo. Ok, sí. Sí, entonces yo escribía mis cuentos y después de, yo creo que unos 5 cuentos, yo dije, estoy escribiendo el mismo tema. Okay. Y es la muerte. Que no manches, acabas de decirlo perfectamente. A ver, Lucero, si tú me acuerdas quién es el que lo dijo, porque estoy seguro que una vez tú también lo mencionaste enfrente de nosotros dos, o lo mencionaste tú, que alguien dijo, un escritor latinoamericano que decía, yo no escribo varias historias, yo escribo la misma historia varias veces. ¿Fue García Márquez? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Suena, creo que tú una vez lo mencionaste. Y, o sea, él decía eso, o sea, que él no escribía varias historias. O sea, yo tengo una sola historia y esa la vuelvo a escribir varias veces. Si no, al público de aquí lo invitamos a recordarles que nos recuerden si es Gabriel García Márquez o qué otro latinoamericano. Pero si es García Márquez, su primer libro fue La hojarasca. Que está muy y bien. Y ese son 3 puntos de la misma historia. Sí, total. Y que de hecho, pues, prácticamente lo que son La hojarasca, los funerales de la mamá grande, pues juegan en este entorno de 100 años de soledad antes de que salga 100 años de soledad. Sí, ¿no? todos sus cuentos. Híjole, a lo largo de todos sus cuentos, desde que él empieza a escribir hasta llegar a 100 años de soledad, él va dejando ver, sacando personajes, entornos, y va como si fuera desarrollando, exacto, como si ya fuera construyendo la novela a lo largo de todo su desarrollo como escritor. Correcto. Y bueno, ahí el público nos lo va a poder decir. Les recordamos que las redes sociales no son un medio de información tan bueno, así que búsquenlo por ustedes. Pero también siento que puede ser Borges. No sé por qué se me hace que escuché esa frase de Borges, la de que él no escribía varias historias, sino que le escribía la misma historia varias veces. Porque pues no olvidemos que Borges tiene estos cuentos que literalmente es el mismo cuento, solamente lo contó. O sea, literalmente le cambió algo. Yo solo estoy segura de que algo que dijo Gabriel García Márquez de por qué él escribía. Él decía que él tenía tenía un montón de hermanos, ¿no? Pero tenía un hermano que dice que era muy simpático y muy carismático. Y dice que dice él que su hermano no tenía que hacer nada para que lo quisieran y que él tenía que escribir para que lo quisieran. Que mucho se habla de varios escritores, han mencionado que García Márquez tenía un carisma innato y esta imaginación innata, que si García Márquez te contaba, Vargas Llosa lo dice de hecho en una entrevista, dices que tú le preguntabas algo a Gabo y Gabo te lo contaba en versión de cuento, o sea, la mitad de las cosas que te contaban no pasaron, pero, o sea, mentía prácticamente, pero era tan llamativo y todo que era un cuento perfecto, ¿no? Pero bueno, esta temática queda perfecto porque estamos mencionando a García Márquez, estamos mencionando escritora latinoamericana, claramente, pues Iraíz es una escritora mexicana latinoamericana, pero también vamos a encontrar muchos rasgos de realismo mágico, ¿no? También vamos a ver por aquí en estas partecitas, hay unas que les vamos a mencionar, y no sé si te parece, Iraíz, que nos metamos de lleno ahora sí con tu libro, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hacer, aquí tenemos tanto yo como Lucero, lo pueden mostrar, nuestra edición de Los días ajenos. Aquí está. Perfecto. Y aquí marcamos los cuentos de los que vamos a hablar el día de hoy. Aquí son 2 porque es uno de Lucero y uno mío.
También aclarar que, a ver, aquí empezamos con nuestro tarea de investigación que hicimos a profundidad para descubrir quién era Iraíz desde el inicio, porque dijimos, vamos a leer el libro, pero la vamos a conocer hasta el final, ¿no? Sí. A ver, yo tengo una duda. Específicamente, ¿la portada la hizo tu hermano? Sí. Cuéntanos de la portada. Sí, bien. Esa información la descubrimos porque leímos la contraportada. Sí. Y él lo dice. Y cuando yo leí los mismos apellidos que es Adauta Ramírez, ¿correcto? Sí. Dije, un momento. ¿Tu hermano hizo la portada? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que yo le explico específicamente qué es lo que quiero y él lo hace. Pero él es ilustrador o él sabe las computadoras. Él está estudiando arquitectura. Okay, y le sabe bastante diseño, entonces él hace lo que yo le pido. Ok. Sí. Este es tu primer libro, ¿verdad? ¿Correcto, Iris? ¿O ya había salido otro? Individual, sí. Ajá, individual. Sí. Habías hecho uno en colaboración. Exactamente. Un cuento tuyo había aparecido en... Varios cuentos. Tengo como una recopilación, pero son cuentos muy, muy breves. En Segundos Extraordinarios que y escribimos en un taller. Ah, perfecto. Bueno, no es un taller, se llama Ingenio. Okay. Y todos nosotros participamos a partir de la filosofía y hacemos cuentos o historias muy muy breves. Algunos escriben poemas, cada quien escribe lo que quiere. Perfecto. Y salió este libro y por eso yo participé con varios cuentos. Que me parece, Lucero, que ya vamos a tener invitada, pues está en Puebla, no nos queda tan lejos, para el podcast de filosofía, Cuando hablemos sobre temática filosofía, vamos a invitar. Se va a hacer, si le entras a la filosofía, ya lo descubrimos. Se va a hacer extensa la invitación. Bueno, antes de que se me olvide, pero lo que lo quería mencionar, mencionas que esto de tú vienes de la poesía y es escribir como, ahora sí que mucho en muy poco, ¿no? Y además pasarte después a los cuentos, pues es más fácil que brincar a la novela. Sí. Dos cosas, me acordé de unos poemas que si no lo conoces yo te lo recomiendo mucho, que es este poeta Efraín Huerta, que escribió los poemínimos. Y los poemínimos son literalmente, él lo dice en su edición, que es un poema en su mínima expresión. Una vez, ¿te acuerdas, Lucero, que yo lo llevé a un club de lectura y le dan son poemitas de 1, 2, 3 palabras ya, y cada uno es como un haiku, ¿cómo se llama? Ajá, se puede decir como un haiku. Se parecen, solamente que los poemínimos a veces son satíricos, son graciosos, a veces tienen su profundidad, ¿no? Pero sobre todo son graciosos. Y a mí me recordó eso de que dijiste poemas escribir chiquito, pues los poemínimos son todavía poemas más chiquitos de lo normal. Y ya, eso es todo. ¿Conocías al poeta? No. Sí, o sea, lo conozco por los nombres porque yo estudié literatura. Pues entonces, no, claro que lo conoces. Entonces conozco así varios. No sé específicamente los poemas. Pero sí, conozco a varios. Que igual, Iraíz, si Lucero y yo decimos algo que es incorrecto, no tengas ni la menor duda de corregirnos, porque nosotros no estudiamos nada de literatura, solo somos fanáticos de la lectura, que eso nos permite, ahorita que estás aquí, pues poder hablar sobre el proceso creativo de escribir. O sea, eso es lo que más nos interesa, porque nosotros cuántas veces todos los podcasts son sobre cómo es como lector estar leyendo libros, pero ahorita todos una escritora. Pero bueno, entonces, primero que nada, ya sabe el público, la portada la hizo el hermano de Iraíz. Y nos vamos a encontrar aquí varios cuentos, pero una regla forzosa, y lo dice en el propio libro, es que todos tienen la misma temática. Todos van a tratar sobre la muerte. Sí. No creo que le sorprenda tanto a la gente. Este es un dato que le decía a Iraíz hace rato, que yo había visto que el ranking número 1 de temáticas en venta de libros es romance, pero el número 2 es muerte, temática sobre la muerte o que relaciona la muerte con alguno de los protagonistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues definitivamente sí, la muerte está muy relacionada con nuestras vidas, obviamente, pero aquí Iraíz aprovecha para dar muchos giros a cómo las personas pueden tanto ver la muerte como expresar la muerte. Pausa. ¿Qué pasó con mi celular? ¿No pasó nada? No. Perfecto. No, es que se apagó aquí, no salió como una... Todavía te ves ahí. ¿Sí? Bueno. Te vemos. Va perfecto. Bien, lo voy a volver a retomar, ¿va? Sí. Bien, como les decía, todos tienen alguna forma de, o como ven la muerte de ellos, o como la muerte llega a ellos, porque la muerte no llega siempre de la misma manera a las personas. Y aquí me gustaría aprovechar para empezar a contar con el primer cuento. Yo creo que a lo mejor Lucero lo va a poder expandir un poquito más, pero ¿qué te parece, Lucero? O tú quieres hacer la introducción de este cuento que se llama Cita Previa.
¿Quieres hacer tú una introducción o quieres que yo la haga y ahorita lo comento? Ajá, sí, hazla. Yo la hago, adelante. ok. Dale. ¿Por qué este cuento yo específicamente se los recomiendo? Recuerden que en el link de la descripción van a poder encontrar la página para comprar el libro de Irais. Para dejarlos picados y quizás no spoilear tanto, Cita Previa es un cuento en el cual nos está hablando sobre una posibilidad de poder regresar a ver a los muertos. O sea, poder regresar a ver a algún familiar, bueno, a cualquier muerto, no especifica que tuviste que haber tenido una relación con esa persona, ¿verdad? Sí. Pero esta cita tiene un coste bastante alto, a mi parecer, ¿no? Yo entiendo que hay gente que a lo mejor diría, no, yo sí, no, sin problema. Pero hay un dato súper curioso que a mí, cuando lo leí, también se me hizo así muy gracioso. Que claro está que tú, para poder ver a alguien muerto, pues tienes que pagar con la misma moneda, ¿no, Lucero? O sea, con tu vida. O sea, esa es la manera en la que se paga para traer de vuelta a alguien. Pero tú no sabes cuánta vida te queda. O sea, tú no estás, tú no sabes, si yo digo, pues estoy joven, tengo 20 y tantos años, voy a dar 30 años de tu vida, pero tú no sabes si mañana ibas a salir y hasta ahí quedaste, ¿no? Y se me hizo muy interesante que la verdad el cuento estaba en un mundo muy capitalista, muy poblano. Burocrático, ¿no? Muy burocrático, en el cual, si tú ya no tienes años que dar, bueno, no te preocupes, las deudas se heredan, ¿no? Las deudas se las vamos a poder cobrar a alguien más. Antes de preguntarle a Irais, ¿de dónde nace toda esta historia? ¿Por qué escribir esta historia? Lucero, ¿tú pagarías? ¿Estarías dispuesta a pagar años de tu vida por ver a algún familiar que haya fallecido? Pues mira, te deja así, ¿no? Como que pensando. Yo cuando lo leí, así me quedé, ¿no? Como que con esa incógnita, porque creo que es algo común que cuando muere alguien, o sea, cuando muere un ser querido o a lo mejor una persona cercana a ti, como que siempre queda algo de pude haber hecho esto o pude haber hecho lo otro o debí de decir esto, ¿no? Creo que es algo humano en esos momentos, la culpa, ¿no? De cuando alguien se va. Sí. Entonces es el caso de este personaje y creo que es fácil identificarse, ¿no? Con una situación así, porque surge esa sensación de qué haría yo, ¿no? Sí. Y como dices, acá esto empieza como que es este mundo en donde de pronto te das cuenta que existe un lugar en donde puedes ir a hacer ese trámite, en donde te están ofreciendo que tú puedes ir y hablar con esa persona, ¿no? Correcto. Con alguien a quien no le dijiste algo o con alguien a quien simplemente quieres volver a ver, pero yo lo tomé más por el lado de que alguien que se fue sin que le dijeras algo o sin saber algo, o con un pendiente que tú pudiste haber hecho o dicho, ¿no? Correcto. Entonces, y luego dices ¿cuál es el precio? Exacto. Nosotros no sabemos cuánto nos queda de vida, ¿no? No sabemos si cada día, siempre lo decimos, ¿no? Bueno, es a lo que íbamos, que creo que como mexicanos tenemos tan interiorizada la idea de la muerte, que siempre tenemos por común un dicho, no, pues sales de tu casa en la mañana y no sabes si vas a regresar. Sí. Y es real, ¿no? Pues es cierto, no tenemos seguro nada, no sabemos cuándo nos va a tocar. Entonces aquí te dicen, pues sí, meta su solicitud y lo que quieras, pero te van a cobrar con tu tiempo. Correcto. Con el tiempo que te queda a ti. Correcto. Y por eso me surgió eso. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dar? Porque me parece que es un año. Sí, correcto. Eso es una aclaración importante que dar. Irais, nos vas a corregir. Me parece que 1 hora es equivalente a 1 año, ¿no? Exactamente. Sí, puso el precio alto, Irais. Ajá. Entonces, aquí como que la cláusula de letras chiquitas es como todo trámite, tiene letras chiquitas y como que te dice, bueno, pero si tú ya aceptaste y le vas a entrar y vas a comprar este tiempo, si no te quedaba 1 año, ¿qué tal si te quedaban 6 meses? ¿O qué tal si te quedaba 1? Sí. El resto, pues no es como que ya lo perdieron, sí. Te lo van a cobrar ahora con un ser querido. Exacto. Entonces es ahí donde se vuelve un poco más más escalofriante el asunto, porque dices, ¿cuánto estás dispuesto tú a dar de tu vida? Y de los demás. ¿Y cuánto de la vida de alguien más? Sí. Porque ahí ya estás metiendo otra vida, ¿no? Sí, y vida de alguien cercano a ti.
Que, bueno, y que justo la verdad es que esa temática es uno de los cuentos más llamativos, pero ahorita voy a mencionar otro que también es súper llamativo. Pero Iraíz, entonces cuéntanos, ¿qué te hizo escribir específicamente el cuento de Cita Previa? Me gustaron mucho tus títulos, ¿eh? A mí siempre me han gustado, creo que los escritores y las escritoras latinoamericanas tienen más esto de poner buenos títulos. A veces no me gusta leer títulos europeos que son como muy así como... Es que no quiero tirar a alguien y que después digan, ay, es mi escritor favorito y es el mejor título del mundo, ¿verdad? Sí. Pero que son así como muy tal cosa, ¿no? Mientras que el latinoamericano siempre son así como crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, siempre es cita previa, que encuentras como que el juego con lo que va pues, el cuento, ¿no? ¿Qué te motivó? ¿Qué estabas pensando cuando escribiste ese cuento? Bueno, para empezar, les contaba que veía algo en la calle y era eso. Ajá. Normalmente es una redundancia decir cita previa, porque las citas pues ya tienen previas, ¿no? Sí. Sí. Entonces veía los anuncios de se vende casa, cita previa y un número, ¿no? Entonces de pronto dije, bueno, si cita previa es una redundancia, ¿cita previa a qué? Ok. Y por eso se me ocurrió escribir este cuento. De cita previa. Exactamente, es una cita previa a la muerte. Ok, que ahí también viene la pregunta que, bueno, ya contestamos Lucero y yo. Bueno, creo que yo no la contesté, pero ahorita la digo. ¿Tú, Iraíz, en este mundo que tú misma inventaste, estarías dispuesta a dar años de tu vida por alguna persona? No. No. No, es que yo pienso que de esto se trata precisamente el cuento, es de lo egoísta que puede llegar a ser una persona cuando está en este trance de no poder superar las cosas que no dijo, las cosas que quedaron pendientes. Entonces, pienso que una persona en este tiempo puede hacer muchas cosas. Ok. ¿Sí? Y además, ¿cuánto tiempo de nuestra vida estamos perdiendo pensando en lo que no dije? Ya, en lo que no hice. Claro, cierto. Como ahorita que dijiste, ¿no? Lo egoísta que puede ser, o sea, sí es cierto, porque a la única el único que va a tener el beneficio eres tú mismo. ¿Cómo te vas a sentir después de haber dicho lo que te quedó pendiente, no? Sí, y no sabes si te estás llevando el tiempo de alguien más. Sí, que yo creo que sobre todo eso es lo del coste más fuerte que pega dentro del cuento, que mientras lo vas leyendo, a mi parecer este cuento específicamente sí es uno de los más llamativos, porque cada rato va sacando o sea, porque es como de que, ok, cita previa, después dices, es una cita previa para poder ver a alguien muerto, y dices, ok, pero tienes que pagar con años de tu vida, y dices, ok, pero una hora cuesta un año, y dices, ok, pero después y si no tienes suficiente vida, entonces lo quitamos a tu ser más querido. O sea, el ritmo está bastante bien, o sea, el ritmo de este cuento también es bastante recomendable. O sea, creo que es uno de los cuentos con lo que la gente, quizás, fíjate que ahorita lo que hiciste en la relación, yo no lo había visto así, me encantó. Bueno, tú lo escribiste, ¿verdad? Lo de estás perdiendo un año de vida, la metáfora es estás perdiendo un año de vida pensando, ¿no? O sea, ocupándote de otra persona, no ocupándote de tu propia vida, pero también la actitud de la gente muerta que regresa a verte es súper interesante en la parte del cuento. Yo sí, fíjate que sí he llegado a pensar eso, que he estado en funerales, yo al menos de un abuelo mío, y de ahí solamente, ahora sí que por suerte solamente de amigos, no tan cercanos, tampoco de familiares tan cercanos, pero sí me he puesto a pensar de, oye, fíjate que creo que la manera en la que estamos todos aquí en este luto, en este instante, sí creo que si el muerto revive, sí diría, ay, tú eres un hipócrita, como tú que estás aquí, ¿no? Jamás estuviste en mi vida. Sí. Y sí siento que aquí, en este caso la muerta, que vuelve a tener contacto con la persona que paga su vida, sí tiene una actitud un poquito como de, oye, ¿por qué hiciste esto, no? Ajá. Sí, de hecho le dice, pues ya no puedes resolver nada, o sea, no puedes cambiar nada, no puedes cambiar nada de todas formas, ya no puedes resolver nada. Prácticamente como que le dice, ocúpate de vivir, ¿no? Sí, tú tienes la vida, ocúpate de vivir. Que también esta parte, a mí lo que me dio risa fue la parte en la que ella le dice así como, oye, ¿cuánto gastaste? ¿No? O sea, como diciendo, dime que no gastaste así 3 horas, maldita sea. Y esa fue yo de hecho lo subrayé porque hasta esa parte de humor tiene, ¿no? Porque él le dice, bueno, si pedía más tiempo temía quedarme contigo para siempre. Sí, exactamente, que creo que el latinoamericano indiscutiblemente ve la vida muy distinta a otras culturas, porque
forzosamente sí creo que el latinoamericano ha tenido que llegar a dar este giro humorístico o gracioso o místico a la muerte. A ver, antes de profundizar en eso, ¿ustedes concuerdan? ¿Qué opinan de eso? Sí, totalmente, porque, y más vuelvo, ¿no? A los mexicanos, porque lo tenemos así, o sea, vemos a la muerte como, no como un final, sino exacto, como un inicio de un camino, sí, ¿no? Sí. Entonces, o sea, y desde chicos, por ejemplo, es llamativo creo que en el resto del mundo, el hecho de que, de cómo vemos a la muerte y cómo nos reímos de la muerte. Sí. Por ejemplo, no desde niños, desde la primaria, siempre que va a ser Día de Muertos, en todos lados ves, las calaveritas literarias. Ah, sí. ¿No? Sí. Y que es una composición literaria. En la que matan al maestro, al alumno, sí. En la que matas a toda la gente que conoces. Y eso es gracioso. Y eso es gracioso. De hecho, una persona se siente honrada que le hagan una calaverita. Y se siente, ¿de qué se está sintiendo honrada? De que le digan que te vas a morir de esta o de otra forma. Entonces, para nosotros es gracioso, pero, pero en el resto del mundo puede parecerles extraño que nos guste eso que es macabro, ¿no? Sí, exactamente. En tu caso, Iris, ¿tú cómo ves la muerte? Tú justamente es una parte muy importante para entender los cuentos. En tu caso, ¿ves la muerte como un final? ¿Ves la muerte como un inicio, como un proceso que forzosamente tiene que llegar, se puede saltar? ¿Cuál es tu postura en ese sentido? Ay, es que para mí la muerte es muy compleja. Totalmente. Pero pienso que mi idea de la muerte la resume muy bien Sócrates. Okay. Y dice, para empezar, ¿por qué le temen tanto a la muerte? O sea, le temen como si la conocieran. Exacto. ¿No? Entonces, pienso que esa es mi idea de la muerte, que en realidad la muerte no es algo malo. Ok, sí. Sí, es realmente algo que obviamente va a pasar. Sí. Es el principio. Sí. Ok. Es que cuando naces, ¿cuál es lo que va a pasar inevitablemente? Sí, la muerte. Vas a morir, ¿sí? Entonces es el principio de toda tu vida, saber que vas a morir, y entonces puedes llenar todo ese espacio que es tu vida con lo que tú quieras. Ok, ¿sí? que una frase muy bonita que existe en la literatura. Otra vez, que yo menciono aquí frases y nunca digo de quién digo. Vamos a decir que todo salió en El Principito, ¿no? Okay. Para que así no haya problema de referencia literaria. Todo lo que estamos haciendo. Eso se vale. O mejor en El Príncipe de Maquiavelo. Lo dijo el príncipe. Cualquiera de los dos príncipes lo dijo, ¿va? O sea, si no saben quién dijo la frase, cualquiera de los dos la dijo. Que es la de que la literatura no sirve para evitar la muerte, pero sirve para tratarla. O sea, sirve para llegar con ella con dignidad. O para conocerla. Que ahorita que mencionamos a Sócrates, no quiero dar una información, pero estoy seguro que sí lo voy a decir bien. Epicuro es el que plantea lo de que el concepto lógico de la muerte más fácil, que es como de que lo dirás Demócrito, ya estoy. Lo de que mientras yo soy, la muerte no es. Y cuando la muerte es, yo ya no soy, ¿no? Y que es imposible sentir, o sea, que este miedo que le tenemos a la muerte es un poco irracional, porque como tú mencionas, nunca hemos estado ahí. E incluso hace ahora sí que el contrapunto, dice, mientras tú no habías nacido, ahí habitabas, o sea, en ese mundo del cual desconoces que nunca, o sea, para ti es la nada, de ahí vienes, o sea, y justamente para allá vas, ¿no? Entonces, como que no hay lógicamente, no habría como por qué tenerle este miedo que a veces se le tiene hasta el punto de que existen mil y una historias con respecto a la inmortalidad, ¿no? Exacto. Pero pienso que toda esta tradición viene de la idea de que la muerte no es un mal, sino un bien. Ok. De hecho, en la apología de Sócrates, cuando lo condenan a muerte, él dice, es que ustedes creen que me están haciendo un mal, cuando en realidad me están haciendo un bien. Sí. ¿Sí? Entonces, para mí la idea de la muerte es específicamente eso. ¿Le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? Si en realidad tú no sabes lo que va a pasar después. Y en realidad es un bien. Si tú crees en el paraíso, ¿por qué estás triste si vas a ir a un paraíso, allá, ¿no? Correcto. Que justamente lo que mencionas de la apología de Sócrates, pues plantea bien interesante esta parte de es preferible la muerte cuando no se vive una vida deseable.
O sea, Exacto. es él prácticamente Sócrates, pues es en la apología de Sócrates es donde se rechaza, ¿no? Él rechaza, no quiero irme de Atenas y no quiero dejar de filosofar. Entonces, Exacto. la muerte es un lugar preferible Sí. a eso. Sí, dice prácticamente mejor mátenme, pero no voy a vivir así. Sí, totalmente. Y bueno, ahora otro cuento del que a mí me gustaría que habláramos específicamente es este de aquí. Bueno, es que es el de tentar la vida, pero antes quiero mencionar otro. Hay un cuento que justamente fue con el primero que yo le dije a Lucero, o sea, cuando empezamos a leer tu libro, yo le dije, oye, acabo de leer este cuento y me gustó mucho, ¿no? No me acuerdo su título, a ver si tú me lo recuerdas. Que es este donde matan a un niño y le van y le dejan una corona de flores, y esta corona de flores pues es enviada por los que perpetuaron el asesinato y justamente dice, discúlpenos, no era el objetivo su hijo, ¿no? O sea, perdónenos, ¿no? Y todo este cuento pues toma obviamente esta parte de cinismo de cómo algo tan valioso para una persona puede ser arrebatado de una manera tan fácil. Tan fácil para otra persona, ¿no? ¿Cuál era el título de este cuento, Iraís? Los días más largos. Exacto, los días más largos, sí, totalmente. Ese cuento, fíjate que dentro de los varios que hay que tocan la muerte de una manera graciosa, ese específicamente sí se me hizo triste. Sí, fíjense que es el más triste de todo. Bueno, es que muchas personas lo toman desde el punto de vista de ser un padre. Entonces, el pensar que un hijo va a morir es muy, muy triste para las personas. Ahí creo que tenemos a alguien que nos puede hablar mucho de eso. Yo específicamente sí creo en eso que la gente dice, que hasta biológicamente pues es más forzoso y antinatural para un padre hablar de la muerte de sus hijos, porque naturalmente los hijos están hechos para ver la muerte de sus padres y no al revés, ¿no? En ese caso, tú, Lucero, ¿qué consideras? O sea, sí, yo sí creo que la muerte más fuerte tiene que ser la de un hijo. Yo no tengo hijos, pero en este caso, pues Lucero creo que nos puede hablar mucho más a detalle de eso. Sí, no, pues imagínense, yo, como lo dices, ¿no? Cuando ya tienes hijos, pues lo más natural es que uno se va a morir primero, ¿no? Que cómo vas a ver morir a un hijo. Yo personalmente si lo pienso, o sea, digo, no, o sea, eso es para volverse loca, ¿no? Hay un libro de una autora colombiana que se llama Piedad Bonet. Ella tiene un libro que se llama Lo que no tiene nombre, y es un libro biográfico donde ella está narrando la muerte de su hijo. Okay. Y su hijo tenía pues una enfermedad mental, sufrió muchísimo, y precisamente entra este tema de que de vivir así, para vivir así es preferible la muerte, ¿no? Por todo lo que él estaba viviendo. No sé si ya alguien de ustedes lo haya leído. Entonces él se quita la vida y ella lo narra, y es una narración tan dolorosa y tan fuerte, a leer eso yo creo que para cualquiera, pero como mamá pues es muy fuerte, es muy duro. También está Isabel Allende con Paula, que ella también ahí está contando la experiencia de la muerte de su hija Paula. Creo que el título es perfecto, el de Lo que no tiene nombre, porque justamente, o sea, los seres vivos no, realmente biológicamente su propósito es crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Cuando ese patrón no se sigue, sí se puede empezar a sentir, o sea, genéticamente que quizás no hiciste lo que tenía que hacer la especie, ¿no? O sea, si mueres antes de reproducirte, por eso siempre ha habido tanto estigma, a lo mejor ya impulsado por otras agendas, pero esto de que te estás quedando, ¿no? O sea, reprodúcete ya, o sea, de que ya llegaste a los 40 y no tienes hijos, ¿no? O sea, esto ya no va a funcionar. Vas contra el orden natural. Exacto, o sea, sí, o sea, incluso hoy en día ya está muchísimo más tratado, aunque a mi parecer aún seguro existen las familias en la que si alguien dice, no, pues yo no quiero tener hijos, es algo polémico de traer a la mesa, ¿no? O sea, decir no quiero tener hijos sí es como de, no todo el mundo lo va a ver bien. Sí, claro. Y bueno, específicamente, pues la muerte de un hijo es algo que yo sí considero que no tiene nombre. O sea, sí creo que dentro de los lutos tiene que ser el luto más fuerte, porque como niños, como hijos, hijas, sí te vas preparando poco a poquito, ¿no? O sea, como la muerte de mis padres la voy a vivir yo.
Es más lógico, ¿no? Sí, ¿no? por eso dicen lo que no tiene nombre, porque pues pierdes a tus padres, eres huérfano, el que pierde a la esposa es viudo, Sí. entonces dice no tiene nombre, pero cuando pierdes a un hijo no tiene nombre. Ah, ¿Qué ok, eres? está ahí. ¿Qué eres cuando pierdes un hijo? Sí. ¿No? Entonces es ese de no seguir el orden natural. El que ocurra algo así, y eso pasa con la muerte de un niño, ¿no? En donde sea que encuentres en una narrativa la muerte de un niño, es algo doloroso, es algo triste. En este caso, Iraís, pues ya nos mencionaste el ostro, prácticamente pasaste por un anuncio, viste cita previa, te dio la inspiración a escribirlo. En este caso, ¿qué te inspiró a escribir este cuento? Este fue el último que escribí. Ah, sí. Y precisamente fue eso. Dije, bueno, tengo la muerte de una esposa, tengo la muerte de un padre, tengo la muerte de todos esos, pero me falta la muerte de un hijo. Sí. Ok. Entonces pues empecé a escribir este cuento. De hecho está basado en una historia que me contó mi abuela de cuando vio la situación en la que llegaron unos hombres, empezaron a disparar y pues mataron a una persona ahí junto a las vías del tren. Y después pensé en todas las veces que en mi pueblo, en los pueblos cercanos, sucedió que los matones de ahí dijeron, ay, es que nos equivocamos de persona. Sí, ¿no? no, Es algo bastante común, y también a una tía mía se le murió un hijo así. Okay. Sí, lamentablemente es un tema tan actual Recurrente y común hoy en día en México y en muchos otros países. Pues miren, ahí justamente Latinoamérica. Anteriormente había dicho que iba a profundizar en un tema, creo que queda perfecto ahorita en este instante tan melancólico, que es justo, hay un poema de Gabriela Mistral que se llama, bueno, se titula Maíz, eso estoy muy seguro, solamente que no me acuerdo si es maíz que se come o era maíz, el título era sobre maíz, seguro lo encuentran. Gabriela Mistral tuvo este paso por México. Ella, esta poeta chilena que gana el premio Nobel, vive aquí mucho tiempo en México. Se le conoce la maestra de América porque justo viene a México a enseñar, y también por varios otros países. Pero escribe un poema que yo siempre menciono cuando hablan de la muerte, porque describe la muerte como yo creo que el mexicano la vive, y me sorprende. Yo siempre he dicho de qué impresionante que una chilena venga aquí a México a enseñarnos a ser mexicanos, porque lo da totalmente en el clavo. Que menciona que el maíz es algo que siempre se come en el mexicano, pero empieza a hacer este juego con la alegoría de las supersticiones, y que es una manera en que el mexicano ha podido sopesar los problemas de la muerte, como cuál, frases tan simples como cuando, no sé, le pasa algo a fulanito y no se muere, y dices así cosas, no, pues cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Y también, pero de repente algo que tú dirías, no, es que ¿por qué le pasó a él? No le tenía que pasar. Es tan ilógico que esto haya concluido con la muerte de tal persona, que es, pero, o sea, aunque en una situación, cuando la muerte tiene, aunque te quites, ¿no? O sea, aunque te pongas y aunque te quites. Y también juega con esta parte de que tenemos muchos estos juegos de que la pulsera roja, que pasarte el huevo para quitarte el mal de ojo, el aire, que tienes lo de voltea a un santo, que clava un cuchillo, todas estas supersticiones, porque a veces ayudan al mexicano a darle justificación a lo ilógico de una muerte, en este sentido de que fulanito murió, no era malo, no tenía un deber con nadie, no había molestado a nadie, ni siquiera era vicioso en algún estado, aún así fallece, ¿no? O sea, es un asesinato. Entonces es más fácil para el mexicano empezar a decir de, no sé, pues mal de ojo, fue la bruja, no se trató de esto, etc. Y entonces ella tiene una frase que a mí me encanta en su poema, que dice que el mexicano se extiende hasta donde el maíz crece. En este caso siendo, pues a mi parecer, la alegoría de que donde hay supersticiones tiene que haber un mexicano, porque es nuestra manera de justificar la muerte. No sé, ese poema a mí me encanta. No sé si ustedes ya habían tenido la oportunidad de leer a Gabriela Mistral. No, yo no. No, bastante recomendable. Y específicamente ella sabe hablar mucho de muerte porque se le murieron 2 hijos. Ella específicamente tiene mucho que hablar sobre la muerte. Un esposo, bueno, un amante era su pareja, y un hijo que no fue su hijo, sino como que un sobrino y un netecito adoptado. Pues fíjate qué curioso que ahorita que dijiste eso de Gabriela Mistral, que esas tragedias y ese contacto con la muerte que tuvo en su vida, lo mismo Juan Rulfo,
O sea, nosotros vemos que conocemos Pedro Páramo y creo que la novela por excelencia, si vamos a hablar de este tema, pues es Pedro Páramo, ¿no? Y él, muy joven, tenía 6 años cuando perdió a su papá, lo mataron, lo asesinaron a su papá, así en el pueblo donde vivían, por cuestiones de, pues, como eran antes y en esos lugares, por cualquier, problema que tengas ahí con el vecino, que si tu vaca se pasó a mi terreno o algo así, y lo mataron a su papá. Y cuando él tenía 10 años, se muere su mamá también, le da pues un infarto que empezó con un dolor de pecho y luego se muere. Ya dicen, ¿no? En las biografías más edulcoradas sobre Juan Rulfo dicen que él murió que la mamá murió de dolor por la muerte del papá, ¿no? Pero bueno, ella ya tenía un mal del corazón y ya no duró mucho tiempo. Y Juan Rulfo con 10 años queda huérfano de papá y mamá. No manches, no sabía, no sí, y todavía hay otro familiar, un tío, algo en el caso, el que se quedó sin nadie en la vida y por eso se va de ahí de donde él es, de un pueblo de Jalisco, no me acuerdo dónde, de qué pueblo de Jalisco, de qué población es, y por eso se va a Ciudad de México. Okay. Lo mandan, pero porque él se queda sin nadie. Creo que eso da mucho contexto de por qué su obra más famosa, que es Pedro Páramo, habla tanto sobre la muerte. De hecho, ¿qué les parece si quieren profundizamos un poco en Pedro Páramo y regresamos al último cuento que yo les había dicho que quería hablar más adelante? Porque Iraíz, ¿eres muy fanática? ¿Consideras buena obra Pedro Páramo? ¿Lo conoces? ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, es que pienso que muchas personas están como en guerra, ¿no? De que sí es muy bueno, de que sí es muy malo, de que sí está sobrevalorado y todo esto, ¿no? Pero yo veo en Pedro Páramo, para empezar, Pedro Páramo se construye por historias, por pequeñas historias, ¿sí? Y normalmente son historias que otros te pueden contar. Entonces Pedro Páramo está construido a través de las voces de muchas personas que pueden vivir en un pueblo. Y pienso que esas son las voces más importantes. De la gente que estuvo ahí. De la ahí. gente. Y en segundo lugar, me encantan las imágenes que construye Juan Rulfo. Son fantásticas. De hecho, hace poco que estaba con el trámite de lo de mi libro, fui al banco y dije, me voy a llevar un libro porque va a durar mucho esto. Y abrí en una página específica y te juro que yo no me había dado cuenta, pero hay una descripción sobre el sudor y cómo se atraviesa. No sé, es como la transparencia del sudor. Cómo puede ser atravesado por la luz. Pero es una descripción muy, muy bonita. Aquí en Pedro Páramo. Sí, es como un acercamiento a la cara de la persona. Y las gotas de sudor que tiene. Que tiene mucho contexto porque pues Juan Rulfo pues era un gran fotógrafo, aficionado a la fotografía, ¿no? Exactamente, sí. Entonces como que pues las fotografías en su literatura, si tú te detienes a ver cómo él describe los paisajes o los escenarios, pues es casi como alguien que acaba de tomar una foto y te está relatando a detalle, ¿no? Exactamente, sí. Entonces las imágenes para mí me gustan mucho. Y la primera vez que lo leí, yo dije, ¿qué es esto? Como casi todos, ¿no? Que bueno, ahorita que lo mencionas, pues lo del sur, yo tampoco he leído yo he leído solamente una vez Pedro Páramo. Entonces, según tengo entendido que no lo he leído, ¿no? Según Juan Rulfo, y además yo soy consciente de que no, o sea, es que sí es una obra, si bien no compleja en el sentido de muy grande como otras novelas, como el que mencionas ahorita, el Ulises de James Joyce, sí es muy compleja en la manera en la que está contada, lo profundo que quiere contar con cada tema. Entonces es muy sencillo que te pierdas al inicio o no entiendas todo. De hecho, yo creo que la primera línea narrativa que yo agarro dentro de Pedro Páramo es justamente toda la historia de del Juan Preciado. Exacto.
Y pues es como que tal vez la principal con la que puedes, pero después te das cuenta que salen un montón de ahí, ¿no? Sí. Y sobre todo con los tipos. No sé si tuviste la oportunidad de ver la serie o si ya tenido oportunidad de ver la serie. Digo, la película. La película sí la vi. Eso me ayudó un montón, para dar contexto. Yo la verdad, o sea, no la considero así que buena o mala, porque repito, no he leído Pedro Páramo a profundidad, no sé si saltaron cosas esenciales o no, pero me ayudó a ubicar, o sea, como que decir, ok, ya entendí, esto era en el presente, esto era en el pasado, esto era un poquito más adelante. ¿Consideras buena la adaptación? Pues a mí me gusta, ¿sí? Pero pues obviamente el libro pues es insuperable. Sí, claro. El libro es mucho mejor. Creo que leer Pedro Páramo es como caminar en ese pueblo, como caminar en Comala e ir escuchando todas esas voces, ¿no? Ir escuchando lo que se dice acá, porque es como si, creo que por eso es un poco complejo, porque no es una línea narrativa tan lineal, sino que es como que tú vas, o sea, imagínate que tú vas caminando en un lugar platicando con alguien que te va contando una historia, pero hay mucha gente a tu alrededor que están contando otras historias y tú quieres escuchar todas a la vez, ¿no? Entonces es esa tal vez la complejidad de entenderle. Y creo que aún con 3 veces, cada vez que lo vuelva uno a leer, ¿no? Vas a encontrar como lo que nos decía Iraíz de eso del sudor. Tampoco recuerdo yo haber visto esa imagen, ¿no? Sí, no. Yo uno que sí tengo buen recuerdo que ahorita dentro de Pedro Páramo, pues justamente es lo de la muerte del hijo, ¿no? O sea, ahí sí se vive la muerte de Miguel, ¿no? Exactamente, ahí sí se ve la muerte de alguien que pierde a su hijo y cómo lo afecta psicológicamente esta repercusión. ¿Por qué traía esto a colación? Apenas estaba leyendo, porque tuvimos el podcast del 2 de octubre, porque para contexto la gente este podcast lo van a estar viendo en octubre, a principios de octubre, pero nosotros lo estamos grabando un mes atrás prácticamente, que esta revuelta que hubo contra los las manifestaciones que hacían los estudiantes y cómo la suprimió el gobierno, hay una escena muy famosa con respecto a las prepas que estaban de la UNAM, que es la prepa 1, me parece que es la que sucede, que literalmente uno de los, este cuerpo de granaderos, que así se llamaba, que supuestamente iba a ser eliminado en el anterior gobierno, fue una de sus propuestas, no lo ha eliminado, lanza un bazucazo, o sea, lanzan un misil, bueno, es que creo que el término correcto es bazooka, contra la puerta de la prepa 1. Y justamente es como que el contraste de violencia, de que la gente dice, no, es que los estudiantes estaban armados algunos, ¿no? Y es que ellos, pero sí, o sea, sí estaban armados con piedras y bombas molotov contra esos vatos que tenían armas militares, o sea, era muy distinto el concepto. Y sobre todo la parte de que el 2 de octubre fue justamente muerte de mucha gente joven, o sea, fueron, no estabas luchando, no fue la muerte de revolucionarios que el gobierno pues lo mintió totalmente, diciendo de no, pues es que eran gente de otros países que querían que el gobierno cayera en estabilización, específicamente ellos dicen que eran los comunistas, y decían, pero ¿cuál es la carrera comunista de ese niño de 17 años, iba en la prepa, o sea, ¿cuál era la carrera comunista de un niño de 15 años? O sea, decir quiero un mejor gobierno, o sea, claro. esa era su carrera comunista. Entonces, yo creo que justamente México, en aquel entonces obviamente pues Juan Rulfo no lo había, la represión es en el 68, lo del 2 de octubre. Pedro Páramo, Juan Rulfo lo vivió. Sí, creo que sí, ¿no? A lo mejor, o no, estoy hablando en tiempos, bueno, ahorita verificamos esa información, pero creo que a México lo han marcado estas escenas de luto nacional. O sea, sí, la gente sí recuerda eventos en los cuales podemos decir que hay luto, pero no para una persona, sino para todo el país. Sí, él falleció en el 86. Pues lo vivió, ¿no? O sea, creo que ahí también hay mucho contexto de que el mexicano sí hemos tenido que de una u otra manera justificar muertes nacionales. Y hasta la fecha, pues el lema del 2 de octubre es el 2 de octubre no se olvida. Y los invitamos a que vayan a revisar ese podcast porque ya salió y estuvo bueno, ¿no, Lucero? Sí, para que vayan a verlo. Para que vayan a verlo. Pero bueno, entonces, retomando justamente con Pedro Páramo, ¿algo más que nos quieras mencionar sobre Pedro Páramo, Lucero? Sobre Pedro Páramo, pues algo que es importante aquí en Pedro Páramo es esa coexistencia entre vivos y muertos, ¿no? Que posiblemente el único vivo era Juan Preciado. Sí. Bueno, es parte de lo que hay que entender, hay que desmenuzar a la historia, pero más que nada lo que llama la atención o lo que se me hace importante es el limbo que representa,
¿no? Porque te dice que el limbo es un lugar en donde es en medio, o sea, es donde estás y no te fuiste, ¿no? Los que están en el limbo no descansan porque no se fueron ni arriba ni abajo. Sí, no están en Entonces, tiene muchos simbolismos porque, por ejemplo, se llama es la tierra del medio, ¿no? Algo que, o la hacienda de la media luna. La media luna, sí, y tiene como tiene esos simbolismos, que al final dices, pues claro, ¿no? O sea, sí, ese limbo, ese lugar, todas esas almas están como que atrapadas en un ciclo eterno de rencor, de culpas, de desamor. A veces de mucha opresión, ¿no? Por parte, o sea, muy dictatorial. Lo puedes ver en el recorrido de todos los personajes, que está esta señora que no podía tener hijos, está la otra que tenía culpa porque ayudaba al cacique a conseguir mujeres y todo ese tipo de, como que todas las personas, como si todos los personajes estuvieran ahí pagando algo. Sí. Que igual una de las partes importantes que creo que en Pedro Páramo sí lo marca muy bien es con respecto a que sí, la muerte, bueno, aquí directamente los muertos siguen cargando con su culpa. Yo creo que fuera de la ficción, lo impresionante de la muerte es quiénes cargan con esa culpa. Creo que muchas veces, pues ahora sí que el fallecimiento de alguien cercano, sí, como lo decía Iris, sí creo que en un punto puede llegar a ser egoísta, porque realmente, o sea, lloras el luto de la persona que se fue, pero estás llorando realmente que ya no está para ti. O sea, exactamente. Quizás no estás llorando tanto qué le pasó, que ya no pueda vivir, no, realmente estás llorando como de no está para mí, o sea, yo soy el que ya no puede hablarle, yo soy, o sea, como que no sé, si tú consideras que la muerte en este caso pues es egoísta para las personas que lo ven mal, bueno, no mal, sino como triste. Pues es lógico, ¿no? Porque pierdes a una persona, pero sí hay que ver que es lo más natural. Sí. Esa es la base. Y de hecho, hablando de Pedro Páramo, no sé si ustedes que ya leyeron el libro se dieron cuenta de que hay una referencia a Pedro Páramo. ¿Cómo que hay una referencia? ¿Cuál? Ah, sí, en el libro. En el libro. En Pedro Páramo. En mi libro. Una referencia al propio Pedro Páramo. Es que yo, como repito, no soy un gran metido dentro de Pedro Páramo, así que si no la recuerdas, a lo mejor te podría decir, no, pues sí. En el último cuento. Ajá. ¿La historia que no puedo contarte? Sí. Ok. Dice, ¿tienes un libro favorito? Ah, sí. Y dice, sí. Y dice, todos están muertos. Sí. Aunque a la vez están suspendidos en el tiempo. Sí. Sí. Ahora que me acuerdo cuando leí esa parte, y sí, en efecto, sí pensé en Pedro Páramo. Sí. Sí, está súper bien. Ok. O sea, no solamente es tu libro favorito, sino que está impreso dentro de lo que escribe. Exactamente. Ok. Bueno, de hecho, muchas de las cosas que he leído están aquí en el libro. Okay. Ya puede ser como títulos, o hay unas líneas pequeñas con referencia a alguna cosa que leí o que me gusta. Ok, mira, creo que también es buen momento para que pasemos al cuento que te había dicho del que quería hablar. Okay. De hecho, quiero hacerme es que yo soy muy malo recordando a veces, no títulos de libros, sino a veces recordando los títulos en los cuentos cuando son cuentarios. Por ejemplo, tengo varios cuentos de Edgar Allan Poe y siempre estoy así como de, a ver, déjame te digo de qué va y recuérdame el título. Tengo aquí marcado lo podría ver en este instante, pero quiero hacer este ejercicio para obligarme a recordarme el título del cuento sin decirlo. Es este cuento en el cual aparece esta persona que tiene problemas, o sea, no puede dormir, me parece, y pues después de intentarlo todo recurre a por así decirlo, no sé, un mago. A mí se me hizo muy parecido a este John Milton, así como que dice, duérmase. No sé si lo conocen, no lo han visto, es bueno, sí, voy a buscarlo. Bueno, pero este tipo de gente que te hace hipnosis para que duermas, ¿no? Y justamente pues la historia va desarrollándose en esta persona que se mantiene un poco escéptica. Y está muy interesante. A mí me gustó mucho la ambientación que pones de cuando él llega y conoce a este adivino o hipnotista, o como se refieren como a él como hipnotista, ¿verdad? Sí, así como dice, bueno, sí, voy a llegar aquí a sentarme a ver. Y él le dice, bueno, vamos a hacer esto. Y él dice, hay un show, ¿no? Él hace un show. Dice, es que ya vi el show, o sea, ya lo he visto. Y dice, no te preocupes, te voy a poner la grabación y ahorita regreso, ¿no? Y él así como, bueno, ya pasa y ya regresa el hipnotista.
Y él así como, es que ya, o sea, le dije que no, esto no iba a funcionar. A todo esto, el protagonista, por decirlo del cuento, entra con un amigo suyo, que me dio risa, que es bastante insistente con él, de, no, yo te voy a llevar, o sea, yo voy a entrar contigo y me voy a quedar, porque hasta un momento hasta el protagonista se desespera. Dice, ya vete a comer o haces algo, pero es educado con él. Y el otro le dice así como, no, yo te voy a acompañar aquí. Entonces, bueno, y ahí lo acompaña fulanito. Y entonces pasa esto de que el hipnotista le dice, oye, es que en realidad pues ya llevas horas durmiendo, yo acabo de llegar. De hecho, pregúntale a tu amigo. Y su amigo le dice, no manches, ya estaba roncando, ¿no? Estaba roncando, dormiste por completo. Y bueno, empieza a desarrollarse más la historia con respecto al hipnotista y cómo él pues sí tiene verdaderos poderes, o sea, sí me parece que sí tiene esta capacidad para prevenir el futuro. Y justamente él en estos procesos de hipnosis puede hacer, tiene un nombre, o sea, no sé si tú lo sabes, pero estoy seguro que sí tiene un nombre, porque aunque no soy fanático de la hipnosis, lo he escuchado, creo que para atrás son regresiones, ¿no? Pero para el futuro tiene igual su nombre, en el que le dice así, pues bueno, te voy a dormir, vas a estar hipnotizado y quiero que me digas qué ves en el futuro. O sea, así como te puedo decir qué viste cuando tenías 5 años, qué viste cuando tenías 1 año de nacido, pero ¿y si ahora lo hacemos distinto? A ver, quiero que me digas qué vas a ver cuando estés a punto de morir, ¿no? Para no spoiler del todo el cuento, esta persona va a ver algo que es muy significativo para el hipnotista. O sea, va a haber una situación que al hipnotista definitivamente le va a... pues sí, o sea, como que le va a enseñar cuál es la importancia de no jugar con la muerte y no jugar con el tiempo y sobre todo con no jugar, pues sí, con cosas, con eso en específico. El título del cuento, yo digo que tiene que ser algo como el tiempo tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál es el título de ese cuento, Iraís? Tentar la vida. Tentar la vida, sí. Tenía sentido con la frase en la que la quería llevar. Ese cuento también lo recomiendo mucho. Me gustó mucho. Porque sí, yo sí creo que hay ciertos puntos que hacen peor la vida. Y creo que saber cosas como cómo vas a morir o cuándo vas a morir, sí es algo que yo no aceptaría. ¿Tú, Iraís? ¿Tú sí te gustaría saber cuánto tiempo te queda? No, pienso que a mí tampoco. Ajá. Es que hay varios tipos de personas, ¿no? Yo no sé cuál sería, obviamente. Ajá. Pero hay personas que dicen, pues sí, voy a disfrutar el tiempo que me quede, ¿no? Y hay personas que se deprimen y dicen, no, es que me voy a deprimir. Entonces, sí, de hecho pasa mucho con las personas que tienen enfermedades terminales, ¿no? Pues sí. Algunas pueden deprimirse u otras decidir disfrutar, ¿no? Exactamente. Entonces, pienso que todas las personas son diferentes y yo no sé qué tipo de persona sería. Ahorita puedo decir muy valiente, no, sí, voy a disfrutar la vida, pero pues no lo sé. O sea, en este instante, si llega alguien y te dice, Iraís, te puedo decir cuándo y cómo vas a morir, ¿lo aceptas? Yo no lo aceptaría. No, Okay, no. Porque yo realmente siento que toda mi vida la he vivido pensando que voy a morirme mañana. Ok, eres como consciente de que eso va a suceder. Incluso lo ves sí, pronto. Soy muy consciente de la muerte. Sí, no. No queda claro con los cuentos. Tú, Lucero, si te aparece alguien, te dice en este instante. Es que mira, cobra sentido de ciertas formas. Siento que quizás para alguien joven, si le dicen como te voy a decir cuándo te vas a morir, sí lo puede ver como en el sentido, ok, lo aceptaría para ver cuántos años de vida me quedan y como vivirlos al límite. O así como que despreocuparme, porque ya vi que voy a morir hasta los 100 años, ¿no? Entonces, estos chetos que me iban a dar, con mucho gusto me los voy a comer, ¿no? Pero creo que entre más te acercas a esa fecha, quizás empiecen a aparecer otras cosas, como de, sí quiero saber cuándo voy a morir porque mi hijo o mi hija mañana se va a Holanda, mañana se va a Estados Unidos. Quiero saber si voy a estar vivo para cuando esa persona regrese. O mejor le digo que no se vaya, o mejor me voy con él, ¿no? O sea, porque no sé cuánto. Tú, Lucero, en este momento te dicen, te voy a decir cómo y cuándo mueres, ¿lo aceptas o no lo aceptas? O sea, si yo aceptaría saber. Sí, te van a decir en qué fecha, cuántos, todo. O sea, te van a decir qué día y cómo. No creo que yo querría saber porque. ¿No te importaría que te podría prevenir para que hagas cosas que no has hecho? O sea, si te dicen, vas a morir en 20 años y digas, ok, ya sé que el viaje que tenía para dentro de 22 años lo voy a adelantar. No sé, sería algo muy difícil porque ¿qué tal si me queda muy poco tiempo? ¿Qué tal si te dicen? O sea, creo que el impacto dependería de cuánto tiempo, ¿no? Porque a lo mejor yo diría,
ok, si son más de 10 años, dime, si son menos de 5 años, no quiero saber. Okay. Pero en eso ya tendrás una respuesta. Exacto, no te voy a decir. Sí, no te voy a decir, es como, oye. Entonces, ay, ya me voy a morir. No, es muy duro, ¿no? Como lo dijo Irai, con una enfermedad, terminal, que de pronto digas, puede pasar en cualquier momento a cualquiera, pues es una sentencia de muerte, ¿no? Lo ves como una sentencia de muerte y dices, ¿cómo lo vas a tomar? ¿No? Te vas a deprimir. Yo creo que es muy fácil decir, ay, hay que disfrutar la vida, pero no sabes lo que vas a sentir, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor si me dicen, te quedan 5 años de vida, pero no estás enferma, a lo mejor sí me puedo dedicar a disfrutarlos, ¿no? Pero si es una sentencia de muerte por una enfermedad, pues algo más duro y más difícil. De hecho, yo siempre le he dicho a mi hija, si algún día yo tengo una enfermedad donde ya no tenga dignidad en seguir viviendo, donde ya no yo pueda tener esa dignidad. Desconéctame. Sí, o sea, hazlo. O sea, yo digo, yo espero que alguna vez eso ya sea posible, legalmente, y si no. Sí, la eutanasia, ¿no? Sí, claro, porque no me gustaría llegar a un punto en donde ya no tengas esa dignidad, donde estés dependiendo de otras personas o sufriendo en vida, ¿no? Sí, que ya no puedas disfrutar la vida, que ya no sea Sí, algo disfrutable, que eso nos lleva a lo que estábamos diciendo al inicio con respecto a lo antinatural, lo que no tiene nombre. Pues sí, creo que es antinatural, o sea, no existe, y por eso creo que es muy antinatural, y por eso ni siquiera lo concebimos, el pensar que nos enteremos del día de nuestras muertes. O sea, eso claro. O sea, es totalmente antinatural, por eso creo que existe esa parte del rechazo. Sí, siento que lo podríamos incluso ya agarrar un poco más lógico. O sea, creo que si nosotros viéramos a una especie, no sé, hormigas, o sea, si viéramos a las hormigas o a unos marcianitos en otro lado, y ellos nos preguntaran el dilema así ético de, oigan, disculpen, es que queremos saber, ¿ustedes qué harían? Nosotros que nos van a decir el día de nuestras muertes, ¿ustedes lo aceptarían? Pues viendo desde algo lógico, pues yo le diría a las hormigas así como, pues sí, porque de verdad sí te va a servir para medir cosas, o sea, medir de, mira, ¿tú sí querrías saber? No, claramente no querría saberlo, porque es antinatural para el humano, pero creo que si lo veríamos ajeno a nosotros, pues le ves las ventajas, o sea, de que sí, ya vas a ver si te mueres en un año, aprovecha y haz toda tu vida en ese año, ya viste que vas a vivir 100 años, sí, cómete todo lo que no te ibas a comer, sí, haz todo esto que ibas a hacer, o sea, como que tiene más ventajas saber el día de tu muerte que no saberlo. Sí, y es que es todo un tema, ¿no? Porque es como nos decía Iraíz hace rato, ¿qué necesidad de saber eso? ¿O qué necesidad de que se te muera una persona para darte cuenta de las cosas que podías haber hecho por esa persona? Sí. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no comenzar a hacerlo? Si de todos modos, aunque no sepamos cuándo, sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Pues yo tengo algo respecto a eso. Precisamente, pues yo era una persona muy, muy tímida y por eso no hay nada mío en ningún lado hasta hace poco, porque yo no quería como compartir mis cosas, como que yo quería vivir para mí misma y estar alejada de todos, pero llegó un momento en el que dije, bueno, escribo historias y si le pueden servir a alguien, quiero compartirlas. Y es precisamente por esa idea de que en algún momento yo me voy a morir y qué iba a quedar de todo eso, ¿no? Y por eso empecé con este libro, publiqué este libro, precisamente por esa idea de que las personas que quiero también se van a morir y no van a saber de lo que escribes. De lo que escribo. Y yo me voy a morir y las personas no van a saber todas las historias extraordinarias que tengo en la cabeza y que me encantan. Sí. Entonces, por eso decidí publicar el libro. Que a veces es muy romántico este tipo de Kafka, que fallece y se hace famoso, Emily Dickinson, que fallece y se hace famosa, pero la verdad es que en efecto ellos no vivieron su fama, o sea, ni saben que alguien los leyó. De hecho, Kafka muere creyendo que quemaron todos sus escritos, exactamente, ¿no? Sí. O sea, entonces sí veo la importancia de si tienes algo, como dice Lucero, ¿para qué esperarte, no? A que suceda ese momento, ¿no? Yo pienso totalmente como tú eres. Una vez le estaba compartiendo a Lucero el hecho de que vamos a tener un viaje en avión pronto, porque vamos a ir a la Feria del Libro de Guadalajara, vamos a ir a FIL Guadalajara, y
yo le decía al Lucero que tengo ciertos pendientes que hacer y le dije, los voy a hacer todos. O sea, los voy a hacer todos antes de ese vuelo de avión porque estoy convencido de que algo va a pasar en ese vuelo de avión. Me voy a morir, así que no. Hay cosas muy importantes que pensar, se me iba como dejarme la barba, solamente para verme cómo me veo con barba antes de morir, porque. Ay, Luigi, calla. Imagínate que de veras pase algo, ya quedó aquí documentado que él lo predijo. Y creo que la gente que se suba al avión conmigo sí me podría echar la culpa. Así, sí, carajo, me subí y está subiéndote ese vato, ¿no? Por suerte, Lucero y yo no vamos en el mismo avión, ¿verdad? Ya puedes estar tranquila. Sí, no voy a del empiezo a mismo que él. sospechar porque nadie del club va conmigo en ese avión. Ay, ya, cálmate. Pero también puede ser como algo que da un giro en tu vida y que ya no lo vas a ver de la misma manera. Entonces puedes disfrutar ciertas cosas que tenías en este momento. Por ejemplo, yo ahora tengo otras cosas que hacer. Ok. Y no puedo hacer las cosas que antes hacía, que era muy diferente, ¿no? Por ejemplo, disfrutar de una película, de una tarde sin hacer nada. Era muy diferente mi vida antes de publicar mi libro a después de publicarlo, porque ahora tengo muchísimas cosas que hacer y quiero seguir escribiendo y quiero hacer otras cosas. Entonces, no dicen que todas esos cambios que haces para tu vida son pequeñas muertes. Ajá, sí. Entonces es precisamente eso, que quizá no muera tu cuerpo, pero sí una pequeña parte de ti. Sí, definitivamente siempre estamos dejando parte de nosotros. Exacto. Que justamente cuando yo leí el de tentar la muerte, ahora sí no se me va a olvidar. Tentar la vida. Pero creo que es mejor ser un lector que se acuerda. Tentar la vida, ¿no? Es tentar la vida. Es que tentar la muerte es lo común, ¿no? El dicho común, cierto. Y tentar la vida es lo contrario. Pero creo que soy un buen lector mientras me acuerde de qué va el cuento y no del título, a que me acuerde, a que sea de esos lectores que te mencionan títulos y no recuerdan, no sabes de qué trata. Pero no recuerdan de qué trata, ¿no? Así que creo que estoy en un punto medio estable. Me recordó también mucho, sí me acordé del título, pero porque tuve que buscarlo en este instante, tampoco creo que me acordé de memoria. De un cuento de Oscar Wilde que se llama El crimen de Lord Arthur. No sé si lo habías escuchado antes. No. Ah, mira, te va a encantar cuando lo leas. Es muy tiene similitudes con tu cuento. Que también eso es lo bonito, ¿no? De cuando escribes cosas que dices, ay, mira, que nunca leí, nunca supe nada, pero los dos vimos de la misma forma un tema, ¿no? Sí. Él relata la historia de Lord Arthur, que un día va a una fiesta así muy fifi y la más top trae un adivino. Por eso confundí ahorita lo hipnotista con adivino. Y el adivino, tal cual, hace eso, te adivina tu muerte, o sea, adivina tu muerte. Entonces, o cosas importantes de tu vida. Y cuando va con Lord Arthur, le dice qué es lo que lee en su bola mágica. Y le dice, yo estoy viendo aquí que tú vas a ser un asesino. O sea, tú vas a matar a alguien. Pues obviamente Lord Arthur se queda así como de, no, ¿cómo? Yo soy incapaz de matar a alguien. Y ya, ahí se acaba. O sea, ya no le dice más al adivino, sí, se acabó. Lord Arthur está a punto de tener un hijo con su esposa. Y entonces él se compromete y dice, yo no puedo dejar que mi hijo tenga como padre un asesino. Así que llega a la muy lógica decisión de, voy a matar a alguien antes de que nazca mi hijo. Para que así a él no le pase que su padre cometa un asesinato, sino yo mejor mato antes de que él nazca y así él va a tener un padre puro. O sea, lógica no tengo ni la menor, la lógica se fue de vacaciones. Y entonces Lord Arthur empieza a hacer esto de que tiene una tía que está muy enferma, va y la trata de envenenar con sus pastillas, se muere y pues él dice, ya acabó todo, ya estoy muy feliz. Pero después descubre que su abuela murió de un paro cardíaco. O sea, una tía murió de un paro cardíaco, ni siquiera tocó las pastillas. Ajá, y entonces dice, no, carajo, no la maté, ¿cómo es esto posible? A todo esto el propio adivino le dijo, vas a tener una muerte de un familiar cercano y además tú vas a ser un asesino. Entonces él dice, ay, el adivino tenía tanta razón porque se me acaba de morir alguien cercano, que es ella. Y después intenta matar con una explosión a otro tío que le gustan los relojes y trata de que explote ese reloj, pero el tío jamás saca el reloj, o sea, jamás lo usa o creo que no sirve. Y entonces pues él dice, ay, carajo, ni siquiera lo puede matar a él. Entonces un día va caminando por el río y de repente se topa ahí a una persona, ¿no? Y dice, ya, o sea, no puedo hacer esto sin que la gente sepa que soy un asesino, voy a matarlo. Y lo agarra y lo levanta a los pies y lo bota al río y se muere, ¿no? Y entonces a todo esto lo cacha, lo ve esta fifí que hizo la fiesta de un inicio, ¿no? Y bueno, ya entonces vuelven a hacer otra reunión y así, y ella pues justamente los reúne a todos para decirles de, oye, pues ¿qué creen? ¿Se acuerdan del adivino que había venido otra vez? Pues lo acaban de matar, ¿no? Y entonces Lord Arthur se queda así con cara de, no mames, o sea, era el adivino. Y ya es todo este juego
que hace Oscar Wilde, Sí, justo, claro. pues yo le pondría Un como giro, buen título, ¿no? Tentar la vida, ¿eh? Sí, claro, es ese Ese giro, mensaje sí. de que no puedes cambiar el destino. Ajá, exacto. Los oráculos griegos, ¿no? Ah, Que sí, exacto. Son la base de esto. Total, que de hecho pues mientras mencionabas a Sócrates, apenas en un podcast anterior mencionábamos la historia, ¿no? Del oráculo de Delfos cuando Sócrates le dice, ¿quién es la persona más sabia de Atenas? Y le dice tú. Y él por exacto. tratar de mostrar que no es él, lo termina demostrando. Sí, exacto. Sí, entonces está muy bueno, recomendado, El crimen de Lord Arthur de Oscar Wilde y también Tentar la vida de Los días ajenos de Iraís. Y bueno, Iraís, ¿qué te parece si justo para ir cerrando el podcast ya hablamos un poco de un cuento que le gustó a Lucero, que otra vez cita previa. Ya hablé uno que a mí me gustó, bueno, de hecho ya hablé de dos, de hecho creo que hablé de todos. Un cuento que tú le quieras recomendar a la gente, que digas, miren, compren el libro para que lean este cuento. Tú decides qué tanto quieres contar, qué tanto no quieres contar, uno que le tengas especial cariño, o no sé, lo que tú quieras. Es una pregunta difícil. Sí, yo sé, es como escoger entre tus Todos hijos, son ¿no? tus hijitos. Te estoy diciendo, ¿cuál es tu ¿Cuál hijo es tu favorito? Sí, ay no. No, es que, pues, con lo que siempre empiezo, cuando me invitan a algún lugar, es decirles que mis personajes me contaron sus historias, ¿no? Y no sé si recuerdan en el agradecimiento que dice gracias a mis personajes. Entonces, pues es difícil encontrar un personaje Favorito. Sí, yo sé. Pues no todos son mis favoritos, de hecho hay algunos que me caen mal. Ok. Pero ¿algún cuento que tú quisieras recomendar? Tú chécalos, tú dinos cuál. Ay, creo que Bichos Rojos. Justo ¿Cuál? estaba pensando en ese Bichos cuento. Rojos. Ah, sí. Bichos Rojos. Sí. Pues es la perspectiva de un niño sobre la muerte. Sí. Sí, y realmente yo siento que no es necesariamente que los niños vean como un juego la muerte, porque no lo es, pero de alguna forma no tienen como tan interiorizada la idea de la muerte. Entonces, todas las preguntas que hacen los niños cuando muere alguien, sí son preguntas muy interesantes, ¿no? Sí. ¿Y dónde está? ¿Y va a regresar? Entonces, este cuento es la historia de un niño que a través del juego puede como entender la muerte y ayudar a su mamá a superarla. Ok. Sí, ese, yo no sé por qué estaba yo pensando en ese cuento cuando estabas pensando en cuál decir, porque sí, como que quería plantear algo sobre ese cuento, es cómo enfrentan a la infancia a la muerte, ¿no? ¿Cómo se la plantean o cómo será la manera correcta de hacerlo? Porque regularmente es con mentiras, ¿no? Sí, porque piensas que no están listos para afrontarlo. Sí. Apenas terminé de leer El murmullo de las abejas. Y ahí se muere el papá del niño. Y pues le dicen no, cuando el papá sí sabe que muere porque estaba con él, es cuando se muere una chica que trabajaba en la casa, pero como muere de una forma violenta porque la asesinan, entonces él solo no la ve y a él solo lo sacan 3 días de la casa con unos parientes, y cuando él regresa ya no está Lupita y él se pregunta qué pasó, le dijeron que se regresó a su pueblo y él se queda siempre con esa interrogante de qué ocurrió, ¿no? Okay. En este caso no era una persona, sí era cercana a él, pero no era de su familia, ¿no? Ya después muere su papá y ya eso es otra. Pero aquí en la historia, en este cuento, es un niño, ¿no? El que se tiene que enfrentar a esta situación, y es eso lo que yo me planteo, yo me pregunto, ¿cuál es la forma correcta de afrontar? De plantearle a los infantes la muerte, ¿no? Y la muerte de una persona cercana. ¿Cómo se lo dices? ¿Existe una manera correcta? Correcto. Que creo que una película muy ahorita famosa que salió, la de Robot Salvaje, toca bien ese tema, ¿eh? O sea, no sé si tuvieron la oportunidad de verla. Si no se las recomiendo mucho, toca el tema de la muerte.
como desde el inicio prácticamente así como pum, ya se murió algo, ¿no? Y Sí. ni siquiera te da contexto, solo ya viste que se murió. Pero siempre se lo esconden, ¿no? Así Ajá. como que, ay, no, no Sí. pasó nada. Sí, o sea, la verdad está increíble. Y bueno, pues hasta este punto nosotros ya tuvimos la gran oportunidad de tener la presentación del libro de Iraíz en el Centro Orizaba, que siempre les agradecemos porque ahí también abren sus puertas para tener el Club de Lectura Orizaba. Pero para todos ustedes que ya vieron de qué trata este libro, ya son varios cuentos, créanme que no les hemos dicho ni la mitad de los cuentos y ya les dimos muy buenas premisas. La premisa de cuánta vida estás tú dispuesta a dar a cambio de poder convivir un tiempo con alguien que ya falleció. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a descubrir sobre la fecha o tiempo de tu muerte? ¿Qué repercusiones tiene aquello? ¿Cómo es la muerte de algo como lo es para los niños verla o como para adulto ver la muerte de un niño, en este caso de un hijo? Pero espero que todo esto sirva para dejarlos picados, porque en el link abajo en la descripción ustedes van a poder observar para que ustedes puedan ser propietarios de una edición de Los Días Ajenos, ¿no? Para que lo puedan comprar, para que puedan apoyar a Iraíz y que, por supuesto, Iraíz está completamente abierta la puerta y de una vez hecha la invitación para que cuando publiques tu siguiente libro, cuentario, novela, poemario, lo que sea que publiques, por favor ven con nosotros al podcast de los lectores salvajes, este es tu espacio. Gracias. Y lo compartas con nosotros, Iraíz, ¿sí? Sí, claro que sí. ¿Quieren que les adelante algo? Sí, por favor, a ver, adelantamos algo. Pues si se dan cuenta, todos los protagonistas son hombres. Sí. Y bueno, viene el de las mujeres. Es casi la misma temática, pero es un poquito diferente, porque este es más desolador, más así, sí. Y el otro es más como hablando de paz y de superación. Ok, oye, muy perfecto, me encanta, nos deja picados y entonces sí. Pues está abierta la invitación. Iraíz, antes de despedirnos, ¿quieres dar tus redes sociales, decir algo, alguna presentación, lo que sea? El podcast sale en octubre, alrededor de por el 10 en adelante de octubre. ¿Algo quieres mencionar? Pues solo seguramente va a aparecer la página de Facebook y los invito a leer porque cada semana publico un poemita, un mini cuento, entonces sí. Para que conozcan un poco más. Correcto, en esa misma página ahí pueden encontrarlo, sí, para poder comprar el libro, para adquirirlo. Así es. Pues nada, entonces Iraíz, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de podcast y por favor no olviden dejar en los comentarios, darle like y compartir el video para que podamos traer a más invitados y podamos en un futuro también volver a recibir a Iraíz. Y pues nada, muchas gracias Lucero, muchas gracias Iraíz. Gracias a todos, gracias Iraíz, nos vemos, bye.